Patricia, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Un gusto también. Cuéntame primero un poquito para poder enmarcar la investigación realizada por ustedes en las características y la metodología que han empleado para esta encuesta. Sí, nosotros solemos hacer para las encuestas de opinión una encuesta telefónica porque finalmente comprobamos que llegaba a muchas más zonas del país que una encuesta presencial, ¿no? Entonces hacemos una encuesta, a veces es más larga, esta vez el campo fue del 18 al 22 de marzo. ¿Ya? Se hizo a 1.220 entrevistados en 24, todos los departamentos, en 152 provincias de las 196 y 430 distritos. Perfecto, digamos, una muestra... El margen de error, ¿sí?, es más o menos el margen de error es más o menos 2.8. Perfecto, es una muestra sumamente representativa con un margen de error bajo. La técnica de encuesta telefónica, ¿desde cuándo la emplean, Patricia? Nosotros comenzamos a emplearla desde abril de 2020, o sea, cuando comenzó la pandemia. La cuarentena. Sí, o sea, ahí no sabíamos cómo íbamos a seguir con las encuestas de opinión. Claro. Y leímos bastante literatura al respecto y diseñamos esta metodología que ya se aplica en otros países. Nosotros la adecuamos acá porque tenemos la ventaja de que los teléfonos celulares, no necesariamente smartphone, pero los teléfonos celulares en general llegan a más del 90% de los hogares, sí, en diversas zonas. Entonces, a medida que fuimos viendo el desempeño de las encuestas y cuando ya pudimos volver a la presencialidad, notamos que había una diferencia en que a las zonas a las que podíamos llegar con una encuesta presencial, porque siempre es más caro, y las zonas a las que podemos llegar, la diversidad de zonas a las que podemos llegar con una encuesta telefónica, ¿no? O sea, nosotros no podríamos hacer una presencial en Putumayo ni en Andoas, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tenemos, es la dispersión. Buenísimo. Listo. Gracias, Patricia, por haber enmarcado un poco para entender los resultados que vamos a comentar a continuación. Comencemos por la aprobación y la desaprobación al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. La desaprobación por tercer mes se mantiene igual, 76%, 77%, 78%, ahí lo tenemos en pantalla, digamos. Hay una desaprobación que se sostiene. ¿Coincides conmigo en esa mirada? Sí, o sea, en realidad la desaprobación más baja, digamos, la desaprobación más baja fue en enero. Nosotros hicimos una encuesta en enero fuera del ciclo que tenemos siempre a fin de mes con la República. Nosotros como IEP hicimos una encuesta al mes del golpe de Estado de Castillo, y la aprobación de Dina Boluarte en ese momento era de 71%. Entonces, con respecto a esa primera medición, sí hay un aumento de la desaprobación, pero desde fines de enero se mantiene tal cual. Como tú dices, es igual, o sea, exactamente, décimas arriba abajo, pero es igualita. Exactamente. Y la aprobación también está estacionada, por lógica, ¿no es cierto? 17, 15, 15. Estoy pensando en los 3 últimos meses, como tú has mencionado, exacto, Patricia, ¿no? Sí, se mantiene tal cual. Todo es totalmente... Ella comienza con una muy baja aprobación, en realidad, ¿no? Prácticamente la mitad de la que tuvo... Castillo también comenzó con una baja aprobación, ¿no? En agosto, creo que pero el doble que ella. Claro. Pero ella viene con baja aprobación y además viene desde el inicio con una baja legitimidad. O sea, nadie la quería como presidenta. O sea, no estaban de acuerdo. Casi en el mismo porcentaje de que ella estuviera como presidenta, ¿no? Patricia, respecto a esta aprobación estacionada en 17, 15, 15, ¿han discutido internamente, han podido indagar quién es el núcleo duro que aún apoya a Dina Boluarte? Yo, a diferencia de Castillo, que era un núcleo de izquierda, ¿no? En el sur y el centro principalmente, que justo son las zonas en donde más protestas ha habido, en el caso de Dina Boluarte no es tan claro porque ella, obviamente hay un porcentaje que es más de derecha en el grupo que la apoya, y de centro también, ¿no? Pero sobre todo grupos de
de derecha, creo, y de nivel socioeconómico un poco más alto. Castillo tenía la diferencia que le apoyaban los sectores rurales, claro, los niveles socioeconómicos más bajos, las zonas fuera de Lima en especial el centro y el sur. correcto. En el caso de Dina Boluarte es más en Lima metropolitana, más en los niveles socioeconómicos más altos, más en la derecha. Sin embargo, los porcentajes son muy bajos también en esos grupos, ¿no? No es tan fuerte. Digamos que podría ser un 15% su grupo de apoyo, ¿no? Pero un 15%. Su núcleo duro, pero que en realidad más que apoyar a ellas porque ya no quiere que cambien las cosas o porque es el núcleo que apoya al actual Congreso también, ¿no? Correcto. Además, si hacemos un cruce dentro de ese 15% con dónde viene la aprobación más fuerte a nivel socioeconómico, el grupo AB es el que más la respalda, llegando al 27% del apoyo allí. Sí, pero el grupo a veces es muy chiquito, ¿no? Sí, pues. En comparación con los demás grupos. Sí, entonces, pues. Tampoco es muy alto, ¿no? Ok. ¿Te sorprende el apoyo en el norte? No sé, porque tú dices por lo que ella hizo o porque ha hecho lo que ha hecho el gobierno con el... Sí, porque los números del norte son más interesantes sin duda que en el sur y más interesantes incluso en Lima. Pero es 16% y no creo que haya variado mucho la aprobación en el norte. Digamos, la desaprobación en todo caso, en el norte, en el sur, todo es igual también. No hay diferencias estadísticas entre ninguna de las macrozonas, salvo Lima y el sur. Ok. Ahora, un 29% de quienes aprueban a Boluarte perciben que las protestas disminuirán. Habrán sentido que luego de la enorme y fuerte represión policial hemos entrado en una suerte como de cosa larvada donde nadie se mueve, nadie avanza ni retrocede. Pero hay un 88% de los que desaprueban que dicen que las movilizaciones van a aumentar, Patricia. Ese es un síntoma de que el agua no está tranquila. Claro, ahí lo que es que el 88% de los que dicen que aumentarán desaprueba Dina Boluarte. Sí. ¿No? Pero en realidad las cifras que más adelante se podrán ver, ¿no? Las cifras de quienes creen que aumentarán las protestas es en realidad el 40%. No ha variado tampoco eso con respecto al mes anterior. Una última pregunta. Sé que tienes que dar otra entrevista en instantes, Patricia, pero entonces la lectura general seguiría la de una situación muy estacionada, muy parecida al mes anterior en general. Con respecto a la aprobación de la presidenta y del Congreso, sin embargo, creo que hay un cierto desaliento, no con la continuidad de las protestas, ¿no? Porque, como te digo, se mantiene el mismo porcentaje, el 41% este mes, pero fue 40% en enero, cree que las protestas van a aumentar y una cuarta parte cree que van a seguir igual y otra cuarta parte que disminuirán. O sea, es más o menos igual. Lo que sucede es que ya no hay no hay tanto entusiasmo, se puede decir, en que las protestas logren que la presidenta renuncie. Eso sí ha variado bastante con respecto al mes pasado, ¿no? 51% creía que las protestas lograrían que la presidenta renuncie, pero eso ha bajado 10 puntos, ¿no? A 41%. Entonces, creo que ahí el hecho de que ya no están en Lima, que están localizadas en ciertas zonas, creo que ha hecho que esta mirada esperanzadora, ¿no? Porque creo que la gente tiene, todos comparten el hecho, no todos, bueno, cerca del 90% creo que no quisiera que continuara ni este gobierno ni este Congreso. Pero también hay que hacer otras cosas y entonces políticamente no se sienten llamados a protestar en general, ¿no? En Lima, en ciudades principales. Y encima ahora con las inundaciones menos todavía, ¿no? Correcto. Entonces creo que hay sí esa sensación de que no quieren, y creo que el Congreso y la presidenta misma no pueden no saber
que no los quieren, ¿no? La ciudadanía no está con ellos, y encima hacen cosas que cada vez refuerzan más la lejanía de la ciudadanía, pero el hecho es que finalmente eso no se traduce en algo, en las protestas. Como tú dices, la represión ha sido muy fuerte, una represión a manifestaciones pacíficas. El tema de derechos humanos es algo que ha vuelto a nuestro país luego de tantos años con tanta fuerza, y lamentablemente no podemos continuar con eso, ¿no? Patricia, muchísimas gracias, no solo por habernos atendido, sino por el esfuerzo del IEP de compartir con nosotros estos estudios de opinión, que son fotografías, radiografías del momento. Muchísimas gracias, Patricia.